Chicos, buenos días. Ahora sí, para dar ya inicio con la clase del día de hoy, conforme a lo conversado. Vamos a dar inicio en un momentito, ya les comparto la pantalla, ¿verdad? Básicamente, y este segundo parcial, ¿verdad? Gira en torno a dos temas, que son inventarios y propiedad, planta y equipo. Lo que tiene que ver con inventarios, y Conta 1 nos enseñó que para la empresa comercial existía el sistema periódico, ¿verdad? Pero ya ahora en este curso nos presenta las bases de lo que es el sistema perpetuo. Aquí es básicamente llevar el conocimiento de las existencias en tiempo real. ¿Verdad? Que es básicamente el ejemplo de cualquier local, de una empresa ya de mediana a grande, ¿verdad? Cuando vamos y hacemos compras en el supermercado, ferretería, farmacias, ¿verdad? Que a la hora de pasar el producto por el escáner, además de darnos la cuenta de cuánto tenemos que pagar, se va actualizando en tiempo real el inventario, ¿verdad? Y dentro de ello también, pueden haber errores contables, ¿verdad? Que, como les decía, en algún momento notas de crédito que no se ingresan al sistema y demás, y que eso puede llevarnos a dos situaciones. Una, que el inventario estuviera por menos del valor real. Y lo segundo, que esté por un valor mayor a lo real, ¿verdad? Y cada una de esas situaciones tenía una incidencia en mis resultados, que si yo subvalúo mi inventario final y le pago los impuestos de manera anticipada al fisco, y después, si más bien si sobrevaloro, no le pago de menos, pero al final eso en el segundo año, ¿verdad? No soy, si no sufro ninguna inspección por parte del fisco ni control cruzado, y sencillamente se compensa, ¿verdad? Pero como les decía en la clase pasada, para efectos del fisco, el fisco trabaja al día, ¿verdad? No le importa de que si este periodo le tenía que dar 10 y le di 7 y el siguiente que me tocaban 15 le di 25, ¿verdad? El fisco trabaja y al día y en teoría que se lleven las cosas en orden, ¿verdad? Entonces, eso por ahí, que los errores, ¿verdad? Siempre se compensan en el segundo año. Si no logramos demostrar eso con los datos del ejercicio, hay algo que estamos haciendo mal y debe ser sujeto de revisión, ¿verdad? Entonces, vamos a compartir pantalla y me avisan cuando ya están viendo.
Y chicos, me dicen cuando están viendo. Listo, bro. Ahí sí, profe. ¿Me están viendo, chicos? Sí, profe, ahí se ve. Y chicos, me confirman si ya están viendo. Profe, sí, ahí vemos la pantalla. Ok. Ok, chicos, bueno, vamos a dar inicio con lo que es el repaso, ¿verdad? De los temas ligados a inventario, ¿verdad? Y dentro de lo que es el archivo de prácticas de inventario, ¿verdad? Vamos a trabajar con el ejercicio número 7, ¿verdad? Que dice que la empresa Saturno S.A. distribuye químicos y que en su inventario inicial tiene 375 unidades a un costo de 15.100 y durante el año realiza las siguientes transacciones. Ahí me muestran las compras y las ventas realizadas. Y nos dicen registre las transacciones por el sistema periódico y registre las transacciones por el sistema perpetuo. Usando PEPS y elabore el estado de resultados. Están juntándolo con manos, Carlos. Con la mano. ¿Los tiro afuera? No, No los tiro. en una bolsa, ¿cómo va a tirar afuera? Por bolsa. De una bolsa de basura, ¿no? Sí. Y yo los veo.
Entonces vamos a ir viendo el ejercicio a detalle. ¿Qué es? Verifiquemos si nos respetó el formato, si mantuvo el formato de moneda. No tenemos que hacerle ningún arreglo de formato, ¿verdad? Recuerden que igual para efectos del examen yo les dejo el cuadro con los de Excel con los datos que sean necesarios. Entonces teníamos era el ejercicio número 7 de inventarios. Teníamos ahí las transacciones de compra-venta. Y teníamos dos formas de hacerlo, ¿verdad? Vamos a hacerlo por la forma que muchos de ustedes dijeron en clase que era la más sencilla, ¿verdad? Para no hacer el cuadro. Entonces, la empresa usa ¿verdad? Y lo vamos a trabajar por el perpetuo. Entonces, el 9 de enero, ¿cuál sería el asiento que nos toca hacer? Se compraron 250 unidades a 15.400. Entonces ahí para los efectos y manden, salvo que nos digan lo contrario, trabajamos que las compras son a crédito y las ventas de contado. Entonces, como es Una cuenta por pagar. Sí, pero antes de la cuenta por pagar, ¿qué reconozco? Compras. Ajá. Estamos en perpetuo, ¿verdad? Recordemos que aquí ya nada de compras ni fletes, todo, no, ya en este punto de la vida ya no existe. ¿Verdad? Todo entra por Inventario. Sí. inventario. Inventarios. El inventario contra las cuentas por pagar y compra y el asiento contable. Da igual, entonces si nos da pereza hacer el cuadro, entonces lo podemos llevar de la siguiente manera, ir dejando ya sea como un cuadrito de texto al lado o como notas, ¿verdad? Del inventario inicial.
más 250 el 9 de enero. La del 9 de enero. El día 12 de febrero es otra compra. Entonces es exactamente el mismo asiento, nada más que en esta ocasión se compraron 275 unidades. Y en este caso, ¿cómo estaría conformado mi inventario? Y no he gastado, solo he ido acumulando. Entonces tengo las 375 del inventario inicial, más 250 de 12 de febrero, más 275 más 9 de enero. Profe, creo que son 250 del 9 de enero y 275 del 12 de febrero. Sí, ya lo rectifiqué aquí en la nota del comentario. Y llegamos al 21 de abril, que dice que se consumieron 657 unidades. Antes de ver el tema de los desgloses, ¿cuál era ese registro de venta? Partiendo de que la venta es de contado. Era efectivo contra. No, efectivo, costo de ventas contra inventario y ventas. Si no me equivoco. Correcto, ¿verdad? Efectivo, costo de ventas, el inventario y ventas. Ventas por el mismo monto. De hecho, para los que tienen que llevar costos, contabilidad de costos, no se asusten cuando vean un detalle del inventario, porque de momento lo que estamos haciendo es por decirlo así, un abuso del lenguaje, porque al final, bueno, en una empresa comercial y solo hay mercancías, pero ya en una fábrica el inventario lo podemos encontrar en tres formas, como materia prima, productos en proceso, ¿verdad? A medio, a medio palo, como diríamos popularmente, y ya el producto que está listo para vender, ¿verdad? Pero para que sepan que acá de momento lo estamos manejando en la versión simple y no es que esté mal, ¿verdad? Sino que de momento, por decirlo así, para esto es lo que nos alcanza la caja de herramientas. No se sorprendan cuando estén en costos, pero al final la mecánica en cuanto a Pepsi promedio sigue siendo la misma, es mera nomenclatura. Y ahora sí, centrémonos en el costo de ventas. Si trabajo por Peps, ¿cómo estarían conformadas esas 657 unidades? Si Y lo profe, primero casi es que todo el inventario.
¿Perdón? Casi que todo el inventario que tiene acumulado. Sí, correcto, ¿verdad? Tengo que ir y gastar el inventario inicial, la compra del 9 de enero. La compra del 9 de enero y eso me suma a 625. ¿Verdad? Y vean que aquí comprobamos lo que les decía, que no siempre va a ser de un solo lote o de dos, puede ser hasta tres. Entonces, efectivamente, ahora la diferencia la sacamos, ¿verdad? Por decir, y de lo que me queda, que es del 12 del 12 de febrero, que serían 32 unidades. A 16.500. ¿Verdad? Y ahí tendríamos el costo de ventas, ¿verdad? Igual el que si lo hubiéramos querido sin hacer sin ese desglose, ¿verdad? ¿Verdad? Y era tan fácil como ir nada más haciéndolo a pie, ¿verdad? De llegar y decir, si el inventario inicial se va a esta otra, se va, y esto me sumaba 625, ¿verdad? Saco la diferencia. Y ya nos ahorramos esa parte. ¿Acá alguna duda? No, profe, ninguno. De mi parte ¿Verdad? no, Aquí ya es nada más, ¿verdad? Ya de llevar el orden, ¿verdad? De llegar y decir, ok, el 20 de mayo. El 20 de mayo, según igual, es costo por cantidad. Y ahí tenemos el detalle contable. Y de ahí pasamos al 18 de junio, que estamos haciendo una venta. Ya estamos haciendo una venta el 18 de junio. Y en este costo de ventas, bueno, el efectivo que nos ingresa el producto a la venta, muy fácil, ¿verdad? Precio por cantidad, pero ¿cuánto sería nuestro costo de ventas?
32 unidades del 12 de febrero y el resto de las del 20 de mayo. No, de estas 32 se vendieron el... Ah, ya se vendieron, ya había quedado cero. No, Ah, nos quedaba un saldo, ¿verdad? ajá, el saldo. Pero es que El no saldo del había... 21 de abril, ¿verdad? Ah, sí, el 21 de abril. El 21 de Cierto. abril habíamos vendido y de este lote del 12 de febrero me sobró, ¿verdad? Porque solo le pellizcamos 32, ¿verdad? Entonces, Así es que, según yo, eso era lo que quedaba. no, estábamos haciendo el costo de ventas, mejor para no, costo de ventas, 21 de abril, era saldo del 21 de abril, 243 unidades, a costo unitario de 16,000. ¿Verdad? Que también, ¿verdad? Ese es el riesgo de llevarlo, digamos, a pie, que nos podemos enredar entre tanto número, ¿verdad? El cuadrito es más, es un poco más laborioso, pero me lleva ese orden y lo tengo ahí todo visual, ¿verdad? Pero igual, no hay, es una cuestión ya de gustos, ¿verdad? No hay una receta, no hay una fórmula única para solventarlo, como lo había yo hecho con los chicos de la clase del lunes, ver con el tema de toma de decisiones. Y yo de hecho les compartí un video donde entrevistan al dueño de TV Azteca, ¿verdad? A Ricardo Salinas Pliego, y de hecho él cuenta que, ¿verdad? Y que el señor siendo contador, y él mismo dice, la compra de Azteca fue un acto irresponsable de mi parte, ¿verdad? Entonces, o sea, que él siendo contador y teniendo insumo para tomar decisiones, ¿verdad? Y se la jugó y, bueno, por ahí llevó, por decirlo así, le fue un poco mal en el inicio, pero ya logró levantar el negocio, ¿verdad? Pero como yo les digo, son dos contextos diferentes. Una cosa es decidir solo porque, sí, porque creo, porque pienso, y otra es hacerlo un criterio técnico, ¿verdad? Que está diciendo, sabe que si usted va por una ruta, se puede, ¿verdad? Salir de la carretera. O sea, se puede salir de la carretera, pero y ya porque usted sabe que si viaja a esa velocidad, le puede ir de mala manera, ¿verdad? Entonces, igual con esto, y no hay una receta única. Entonces, ahí les queda. Entonces, las 32 se habían vendido el 21 de abril y me quedaba de ese lote, de esa compra del 12 de febrero, 243. ¿Verdad? Entonces, si yo preguntara por mi saldo al 20 de mayo, ¿verdad? El saldo al 20 de mayo eran las 243 de febrero y las 675 de mayo. Entonces, ¿cómo queda conformado esas 370 del 18 de junio? Se tomarían las 370, ¿no, profe? Si estoy vendiendo las 370, pero ¿a qué costo?
Toma de 243 de abril y de 675 toma de otra parte. El restante. Correcto, ¿verdad? Pues, si al cliente no le importa la procedencia, ¿verdad? Al cliente, lo que le interesa es que yo le despache y que cumpla con la calidad, ¿verdad? Y estas otras 127, ¿qué costo tienen? Y lo que pagamos en mayo por ellas. Entonces, tengo el costo de ventas y la venta fue por ¿verdad? Y bueno, importante la aclaración para que después no me regañen en la dirección de carrera. Siempre vamos a trabajar para efectos nuestros, con producto exento del IVA. Ya las particularidades del IVA, para eso está legislación tributaria, que los de Contaduría Pública ahí se van a entretener en su momento con la profesora que imparta el curso. Ahí está acá, chicos. O sea, ¿alguna otra duda? De mi parte no, profe. Pues salgo el 18 de junio, ¿verdad? Igual, la diferencia la agarré del 20 de mayo. Entonces, del 20 de mayo igual, lo que me quedó fue la diferencia de las 675 que compré, menos las 127 que tomé para completar el pedido. Y entonces mi inventario al 20 de mayo tiene un valor de 9 millones. Ahora llegamos el 25 de junio y compramos 400 unidades. $400 unidades por 18.500 y igual. Entonces acá, si me preguntaran por el saldo, serían las 548 unidades de mayo, más las 400 de junio. Y ahora vamos con la venta del 27 de agosto. Dice que el 27 de agosto se vendieron 485 unidades.
Entonces el efectivo igual precio por cantidad. Y el costo de ventas, ¿cómo lo de ventas del 27 de agosto? Como dice que el 27 de agosto se vendieron 485, ¿verdad? Y tenemos de por medio las de mayo y las compradas en junio. ¿Cómo me quedan esas desglosadas? Sería agarrar las 485 de lo que quedó de mayo. Correcto, ¿verdad? Ahí cuidado con la dislexia, ¿verdad? Dicen que el contador que se respeta es disléxico, pero ya eso, ¿verdad? Ya eso bueno, con los sistemas ahora tiene una cura muy, muy sencilla, ¿verdad? Igual hay propensión a errores, pero digamos, ahora hay muchas plataformas, ¿verdad? Que las empresas tienen una plataforma para ingresar los datos de gasto y la misma plataforma genera la interfase del asiento contable y uno nada más se va al asiento y le dice, regístreme lo que ya cargué el día de hoy y se generan los registros, ¿verdad? Ahí lo único que podría pasar es que meta el dato erróneo en la plataforma y que no pase que por los distintos filtros que se tengan previstos nadie lo note, pero si ya uno está incluso directo desde el sistema contable, ¿verdad? Hay formas, digamos, bueno, en el trabajo usamos SAP, ¿verdad? El SAP One y el sistema, digamos, en un asiento compuesto, usted ingresa los débitos y usted el crédito, en vez de digitarlo manualmente, le pone un asterisco, ¿verdad? En la casilla de monto. Entonces, él en su lenguaje de programación, él entiende que ese asterisco, él la suma a todos los débitos. Entonces, le cuadró, ¿verdad? Ya no lo que revisa nada más es que sea el monto del gasto. Pero aquí, a nivel de academia, mientras tanto, sí tenemos que tener ese cuidado, ¿verdad? Porque ahí 548, 485 es muy propenso a error, ¿verdad? Para los que padecen de dislexia. Ok, entonces vendimos el 27 de agosto. Pues, ¿cuál es mi saldo al 27 de agosto? Todavía me todavía me queda producción producto, perdón. Todavía me quedan unidades del 20 de mayo y del 25 de junio tengo el lote intacto. Y de ese lote tengo el valor intacto. Y ahora por último, el 14 de septiembre se hizo una compra. Igual por 300 unidades.
por 300 unidades. Ahí es repetitivo. Y por último, el 23 de octubre. Volvimos a vender 280. Entonces, el costo de ventas del 23 de octubre, ¿cómo lo calculamos? $63 unidades del 20 de mayo y restante de junio. Correcto, ¿verdad? Del 20 de mayo, las 63 y el 25 de junio, la diferencia. La diferencia, que esas me costaron 18.500. Costo por cantidad. Costo por cantidad, 5.085.000 y el efectivo igual, ¿verdad? No. 9 millones, el efectivo. $9.240.000. Y si calculamos el saldo al 23 de octubre, y sería entonces del 25 de junio, y lo que sobró. Y del 14 de septiembre. Y del 14 de septiembre la diferencia. Las 300 quedaron. Entonces, una buena teoría, mi inventario final son 483 unidades a un costo de 9 millones. ¿Verdad? Entonces, el ejercicio me pedía adicional el estado de resultados. Entonces, necesito, ¿verdad? Determinar el costo de necesito determinar el costo de ventas los inventario, costo de ventas. El inventario inicial, recordemos que por ser el sistema perpetuo, y si yo lo llevo en tiempo real, ya lo tenía contabilizado. Era que a veces se nos olvida. Que este es el saldo inicial. No hay que hacer ningún registro. Pero si yo ya voy de ventas,
Ahí vamos. Vamos mayorizando vamos mayorizando las cuentas de inventario. Y bueno, ya tenemos el costo de ventas. 9 millones. ¿Verdad? Esto lo resalto para que lo tengamos ahí en cuenta, que no existan devoluciones ni descuentos. El crédito de inventario. ¿Verdad? Sí, esa es una forma también, si yo no hago cuadro, de darme cuenta que tengo bien o por lo menos dentro de una lógica esperada, ¿verdad? El ejercicio. El crédito del inventario me debe coincidir con el costo de ventas con esta condición, ¿verdad? Que no tengamos ni evoluciones ni descuentos por pronto pago. Y en este caso dice que 9.085.000, 9.085.000, sí coincide. Ah, bueno, y nos falta la Profe, una duda. sí, ¿Usted me podría poner un toquecito el desglose de la venta del 23 de octubre? claro. Las 63 que me quedaban de mayo y la diferencia de junio 25. Ok, listo, sí. Es que jale mal el precio en Italia una vez. Muchas gracias, mami. Ay, con gusto. La vanidad, nos faltaba la red de ventas. Ahí tenemos las ventas. Tenemos la empresa, Saturno. SA, estado de resultados.
Igual dice, llevémoslo a diciembre, aunque las en colones tenemos las ventas. El costo de ventas. Y a la relación de ventas menos costo. La conocemos como la utilidad bruta. En este caso tendríamos una utilidad bruta de 24 millones, ¿verdad? Siempre recordemos eso, al margen de que si este monto está correcto y este también, ¿verdad? Recordemos lo que hablamos en su momento, que hasta con aquel gráfico de pastel lo explicábamos, ¿verdad? Que para las empresas los ingresos son el equivalente de la quincena de nosotros, ¿verdad? Entonces, sí, ¿no? Nosotros nos llega la quincena y que pagamos el teléfono, que luz, cable, agua, el alquiler, el apartamento, la cuota del carro, y ahí eso se va haciendo cada vez más pequeño y en la buena teoría, si las finanzas están bien gestionadas, queda algo al final, ¿verdad? En el caso de las empresas, ese excedente en los casos de que exista y es la utilidad. Entonces siempre va a ser menos que las ventas, ¿verdad? O casi siempre, como les lo comentaba en otro foro con los chicos de costos, y ¿por qué no digo, por qué digo casi siempre? Y porque podría pasar, que esperemos que no sea así, y una empresa que por sus condiciones particulares todo lo compra acá a nivel local en colones, ¿verdad? Y que durante el mes hay un descalabro macroeconómico y se nos vaya arriba el tipo de cambio, ¿verdad? Entonces, cuando la empresa reciba los dólares y los convierta, ¿verdad? Los van a nivel contable, que tiene que registrar los colones y tenga ganancias así exageradas, ¿verdad? Pero difícilmente vaya a pasar. Y nada más con fines ilustrativos, ¿verdad? Datos de administración. Gastos de administración, gastos de venta. Millones, gastos financieros. Impuesto de renta, 30%. Entonces, para terminar el estado de resultados, gastos operativos, administración, ventas,
gastos de los gastos de ventas, total gasto operativo, utilidad operativa, ¿verdad? Que más adelante en los cursos de finanzas la van a conocer como la Y con doble I, que sería la utilidad antes de impuestos e intereses. La utilidad antes de impuestos e intereses, gastos financieros. Gastos financieros. Entonces, según estos datos extra, antes de impuestos nos quedan 11.638.500. Podemos ir a comprar confites ya con esa plata. Le falta el impuesto a la renta, ¿no? El impuesto de renta, correcto. Será por el 30%, que era el dato que le estamos indicando. %, y ahora sí llegamos con la utilidad neta, ¿verdad? Entonces vean que se comprueba, ¿verdad? Lo que hablábamos en algún momento, de que con respecto a las ventas, mi utilidad siempre va a ser menor, ¿verdad? Porque primero cubro el costo de ventas, ¿verdad? Luego ya cubro los gastos de la administración. Bueno, los gastos de operación, ¿verdad? Contabilidad, recursos humanos, mercadeo, ¿verdad? Si como empresa le doy algún valor agregado de cubrir los gastos de envío al cliente a cierta distancia, y todo eso está acá, ¿verdad? Dentro de ese gasto operativo. Y después los gastos financieros. Llegamos a la utilidad antes de impuestos, y ahora sí, si nos sobró plata, le pagamos al imperio. Y el impuesto le pagamos la renta, y ahora sí, esto que queda es de los inversionistas. O sea, que ya sea que lo exijan a forma de dividendos, o decidan capitalizarlos para que la empresa siga creciendo en sus distintas áreas. Pero siempre recordemos eso. Primero está, si nos sobró plata como empresa, primero hay que atender al imperio. ¿Verdad? Que de hecho, si ustedes en su momento cuando lleven, ¿verdad? Ya sea que se especialicen en la parte de impuestos, o los de contaduría que tienen que llevar
legislación tributaria, esa es la primera. Ese es el primer concepto que van a ver. ¿Qué son los impuestos? Las sumas que el Estado, bajo su poder de imperio, ¿verdad?, le requiere a los sujetos pasivos. ¿Verdad? Y de hecho, como dato curioso, ¿verdad? Yo desde que me incorporé yo en su momento me incorporé al colegio de contadores en primera instancia porque me quedaba a los 500 metros de la casa, ¿verdad? Entonces, para sacarle el jugo a las instalaciones, gimnasio, piscina y ya después, por si salía un trabajo que el requisito fuera ser ya contador incorporado, y ya lo tenía. Y siempre iba a las charlas y demás, hasta que un día dijo un colega que estaba impartiendo la charla, dice, una pregunta, ¿cómo se llama el auditorio? Auditorio San Mateo. ¿Y a qué se dedicaba Mateo para los que son cristianos? No era muy querido su Y creo que a la contabilidad, ¿no? Y, Tesorería, algo así. cobrador de impuestos, Recaudador de impuestos. recaudador de impuestos o cobrador, ¿verdad? Y no era muy querido entre los suyos, ¿verdad? Por dicho oficio. Vean que hasta inclusive terminó siendo el santo patrono de los contadores. ¿Verdad? Pero esto sí, siempre estará. Ahí tenemos el impuesto de renta. ¿Verdad? Entonces eso sería con respecto al ejercicio. ¿Verdad? Siempre recuerden eso, la utilidad siempre se va a ir reduciendo, ¿verdad? Estaría raro que la empresa, la utilidad neta sea mayor que la operativa, también, ¿verdad? Entonces no importa si pues, se pueden equivocar con alguna de las cifras acá, pero que por lo menos vaya en consecuencia el ejercicio, ¿verdad? Que entonces la utilidad bruta, llegó a la operativa, ok, es menor, 24.12, pago gastos financieros, ¿verdad? Porque resulta que la empresa opera con deuda, ¿verdad? Decidió financiar algún proyecto, compra algún bien o tenía un descubierto y pidió plata para capital de trabajo. Ahí ahora sí, le sigue sobrando plata, paga impuestos. De los 12, le pagó los intereses y le quedan 11. 11.600.000, pagamos la renta y quedaron 8. Ah, bueno, sí. Aunque este valor estuviera mal calculado, por lo menos el ejercicio cumple con esa lógica. Porque a veces me pasa incluso que en vez de 8 llega y se equivoca con los signos en las fórmulas y en vez de 8 me reportan 15 de utilidad neta. ¿Verdad? Siempre recuerden ese mínimo de duda, ¿verdad? Como dicen los informáticos, las computadoras al final son tontas, trabajas con los datos que uno ingresa, ¿verdad? Porque ven que hasta se ve raro, o sea, ¿cómo? Si sobraron 11 y le tengo que pagar al fisco, ¿cómo me van a quedar 15? O sea, no tiene lógica. Entonces, ya por último, antes de pasar al siguiente ejercicio, alguien podría decir, profe, pero ¿por qué la estructura?
¿verdad? Pues no tienen por qué saberlo, pero sí nada más se los menciono como valor académico, ¿verdad? Recuerden que la empresa al final usa efectivo para tres cosas. Operación, ¿verdad? Que es pagar salarios, luz, agua, los impuestos municipales, la vigilancia privada, ¿verdad? Todo eso es la operación de la empresa. Inversión, ¿verdad? Comprar, renovar sus activos, sustituirlos, o dice la empresa, no, mira, ya tal máquina me está sobrando porque ya eso lo empecé a maquilar o lo descontinuamos por un tema legal que prohibieron el uso de tal producto y la vendemos, ¿verdad? Vendimos la máquina y nos ganamos una plata. Todo eso, o ya la máquina está sobre su vida útil, ya eso es un hospital ambulante, es más por lo que estamos gastando en mantenimiento que lo que produce, entonces toca sustituirla. Eso es lo que se le conoce como inversión. Y después está el financiamiento, que la empresa puede endeudarse o puede que no, ¿verdad? Según sus valoraciones, ¿verdad? Y sus costos. Entonces, más adelante en los temas de finanzas y otras especializaciones de la administración de las finanzas y la contabilidad, ¿verdad? Según las necesidades de información hay que analizar ese tipo de cosas. Entonces, por eso lo que se analiza es esa parte. Ok, ¿cuánto me genera la operación? ¿Cuánto me cuesta financiar o si estoy financiando mi operación, ¿verdad? Por un crédito, qué tan barato, qué tan caro son. Y ahora sí, ¿verdad? De hecho, más adelante van a ver ese tema, que no se trata solo de generar utilidades, sino que yo para generar esas utilidades utilizo unos recursos y esos recursos tienen un costo, ¿verdad? Que ahí van a ver ese concepto de costo de capital. Entonces, si los intereses que yo pago no superan el costo de capital, al revés, si me sale más caro el financiamiento que el capital, termino quebrando la empresa en el mediano plazo. Entonces, por eso es que se segrega, ¿verdad? Porque primero sí, el IASB, que es el que estandariza la contabilidad, así lo definió, pero tiene su aplicación a nivel, su utilidad práctica para los análisis de la administración. ¿Alguna otra duda, chicos, con lo que es ya propiamente el ejercicio? Con alguno de los No, desgloses. De mi parte no, profe, todo claro. No tengo dudas. Ok, perfecto, chicos. Entonces, ya como se los exponía hace un rato, y podemos no hacer el cuadro, ¿verdad? Pero, digamos, al final, y como yo les decía, para gustos colores, ¿verdad? Y sí, el cuadro es más laborioso, pero me deja la información así a la vista. Y se lo vamos haciendo así, manual, como quien dice, a pie, ¿verdad? Se nos puede enredar en algún momento la cifra como le pasó ¿verdad? Como le pasó a Melissa, que llegó y nos dijo, ¿verdad? En la venta del 18, que dice, y sí, las 32 de febrero, y no, las 32 habían vendido y me quedaba un saldo, ¿verdad? Entonces, por ahí es importante llevar el orden con las notas que nos vamos dejando. Entonces, si no hay dudas, entonces vamos a repasar
que son los errores de inventario. Profe, una consulta. Sí, ¿Usted no subió los apuntes del jueves? Que no los veo. no lo subí. A ver, Creo que no. el video sí. Yo creo que fue que lo metí Sí, dentro de la envíos. carpeta. Déjeme verificar. Ah, sí, está Están dentro de la carpeta, ¿verdad? dentro de la carpeta de material de clase. Sí, muchas Sí, gracias. porque yo creo que también les compartí de una vez ahí mismo lo de propiedad, planta y equipo y lo de propiedad, planta y equipo que incluso nos había compartido en su momento el profe Diego en la charla que nos regaló el cuatri pasado. No, regaló no, sino que es parte de ese intercambio que tenemos con otras universidades. Entonces tenemos el tema de los errores de inventario. Ok, dice el ejercicio 9. Se efectuó el conteo de mercadería en la bodega 153 de la empresa La Regular S.A., donde se indicó la existencia de mercadería por 28 millones de colones con corte el 31 de diciembre del 2019. En el mes de enero de 2020, el contador de la empresa estableció que en la toma física del inventario se cometió un error y que el monto correcto era de 23 millones de colones. ¿Verdad? Entonces el inventario final con el error el inventario final con error decía 28 millones de colones. Inventario final correcto. Según el reporte del contador era de 23 millones de colones. Y nos dan la información contable.
Ahí nos dan los datos del ejercicio. En este caso, si el error dijo, el dato equivocado nos dijo 28 y lo correcto era 23, ¿ante qué estábamos en este caso? Ante una sobrevaloración, una sobre o una subvaloración del inventario. Sobre. Correcto. Sobrevalorado. Estamos inventario sobrevalorado. Entonces, igual. Lo vamos a trabajar. Con el dato correcto. Y el dato equivocado. Es 2019, 2020. Resultado acumulado. Y lo mismo acá. Entonces, del inventario inicial. Ahí el inventario inicial. El 2019 no es el del problema, ¿verdad? En el 2019, como el final, donde está lo correcto. Tenemos más compras netas. Vamos a tener las compras brutas. Las compras brutas por 85 millones. Más fletes sobre compras. Más fletes sobre compras. Menos descuento sobre. Descuento sobre compras. Una pregunta así de forma, porque no me acuerdo si fue con ustedes o en costos que la abordé. ¿Por qué el flete sobre compras es un costo y el flete sobre ventas es un gasto? ¿Por qué creen? Que el flete sobre compra lo utilizamos para calcular el costo de la mercadería vendida, pero el flete sobre ventas el flete sobre ventas lo ponemos en el estado de resultados como un gasto. La venta sería porque lo estamos brindando nosotros, ¿no? Y en las compras nos lo estamos otorgando. Creo. Estamos otorgando. Bueno, tal vez si le cambiamos un poco el argumento, lo calzamos. Recordemos, si nos vamos a la filmina, por ahí nos decía que parte del costo de inventario era factura, más impuestos y otros costos necesarios para darle su ubicación
y forma, ¿verdad? Por ejemplo, y mandamos a traer un producto, ¿verdad? Hay una importación y el precio que negociamos, ¿verdad? Fue precio CIF, ¿verdad? Costo seguro flete. Entonces la empresa llegó, hizo todas las gestiones y nos lo dejó en caldera. ¿A dónde me sirve? ¿A dónde me genera beneficios esas mercancías? ¿Varadas ahí en el puerto, llenándose de sal y carcomiéndose, o o en mis tiendas? En las tiendas. En las tiendas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es necesario pagar yo, digamos, si yo no tengo los medios para hacer el traslado? ¿Será entonces necesario pagar el flete? ¿Será necesario pagar entonces flete para traer la mercancía del puerto a la empresa? Sí, sí, Claro. sí, no, sí, si no lo pago, más bien se queda ahí estorbando en puerto y la aduana me cobra almacenaje, ¿verdad? Por los días extra, ¿verdad? Bueno, a gran escala, ¿verdad? No, no lo desconozco, pero me imagino que sí, no hay almuerzo gratis, pero yo, por lo menos cuando he mandado a traer paquetes, me llega un aviso, ¿verdad? Una notificación, su paquete con el número de rastreo tal, ya están en la aduana en Zapote, y si pesa más de 500, de 600 gramos, algo así, por cada día de atraso, después del tercer día le cobramos, creo que eran como 1.000 pesos diarios de bodegaje, ¿verdad? O sea, entonces, si ya lo que yo mandé a traer pesa más de 600 gramos, si yo duro 10 días, sí pagaré 7.000 pesos ¿verdad? Pero no era necesario pagar esos 7.000, ¿verdad? Yo debía haber previsto la logística para poder irlo a retirar en tiempo y forma, ¿verdad? Pero en cambio el flete sí, ¿verdad? Porque yo llego muy bien, ya le digo a la aduana, tome, aquí están los impuestos de nacionalización, y sí, ¿y ahora cómo me lo llevo? No tengo camión. Entonces es un gasto necesario. En cambio el flete sobre ventas no. ¿Y por qué el flete sobre ventas no es necesario? Y yo le puedo negociar al cliente y decirle, sí, vale, ¿verdad? Por ejemplo, en un almacén de electrodomésticos, ¿verdad? La cocina vale 400.000 colones y yo le digo al cliente, ahí está, y sí, ya, muchas gracias, y usted me pagó, y ahora a ver quién, ¿verdad? A ver cómo se lo lleva, ¿verdad? Pero ya ahí eso pasa por un tema de un, de un tema de valor, ¿verdad? O que la empresa llegue y diga, sí, envío gratis a kilómetros a la redonda, y usted resulta que vive a 9 kilómetros de la tienda, y entonces lo que la tienda tal vez le ofrece es, sea, nosotros tenemos estos 3 transportistas de confianza, si gusta, los llama a alguno y se pone de acuerdo. Pero ya eso sí es un negocio por aparte entre usted y el transportista. Entonces, ¿por qué el flete sobre ventas es un gasto? Porque es una decisión de la empresa dentro de su estrategia, ¿verdad? De valor con los clientes, ¿verdad? Eso es como, por ejemplo, a gran escala las empresas que venden material para las construcciones, ¿verdad? Para las inmobiliarias y demás, que muchos trabajan con el sistema puesto en sitio, ¿verdad? Entonces, no importa si el trabajo a desarrollar es en Belén o en la Cruz de Guanacaste, ese es el precio que cobra la empresa. Entonces, la empresa ahí está asumiendo el costo del traslado, no importa qué tan largo sea. Entonces, claro, es la diferencia porque uno es un costo y el otro un gasto.
Sí, profe. De hecho, más bien la norma se detalla mucho. Básicamente, el costo de un inventario es factura más todo lo que sea estrictamente necesario en la gestión para que llegue a la empresa. Entonces aquí ya tenemos el costo de ventas. Sí, sobre compras es un costo. Es un costo de inventario. ¿Por qué? Por lo que ya explicamos. En cambio, el cliente sobre ventas entonces esa es básicamente la razón, porque si yo no pago el transportista, o sea, si yo no le pago el transportista y del puerto no va a salir, de hecho, de que se me queda varado en puerto, ya después de pasado cierto plazo, probablemente la aduana me va a cobrar al almacenaje. Y el otro, y no, ¿verdad? Y son formas de negociación. Yo le puedo decir al cliente y venga, usted lo recoge y se lo lleva y tras de eso me paga contado, no doy crédito. Profe, Y disculpe que lo interrumpa, es que yo me tengo que retirar porque tengo que ir al trabajo, entonces para que sepa. ok, no hay problema, porque igual la clase queda grabada y en reposición no se pasa lista. Ah, bueno, profe, perfecto. Más bien, muchas gracias por el Y tiempo. qué gusto, ¿verdad? Entonces, pues ya para cerrar la idea, una es decisión y la otra es una obligación, ¿verdad? Para lograr para traer la mercancía. El otro, el cliente puede decir, no, yo me lo llevo. Entonces, va por ahí. Entonces, ya para ir terminando, pues ahora sí viene la parte de estado el resultado, ¿verdad? Tenemos las ventas netas. En 2019, las ventas menos devoluciones. Costo de ventas. Igual a la utilidad bruta. Repetimos la misma fórmula en el dado donde tenemos el dato con error. Ahora de los gastos de operación.
los gastos de operación. Tenemos ahora sí la utilidad. Utilidad operativa. Gastos financieros. Bueno, aquí nada más una pequeña corrección, no eran 60, eran 6, son 6 millones. Gastos financieros. Utilidad antes de impuestos, que en este caso, como no me dicen cuánto es la renta, por el planteamiento del entonces vean que en este caso, ¿verdad? En el primer año, si me hubieran dado la tasa de renta y me quedo con el dato equivocado, ¿verdad? Y el beneficiado hubiese sido el fisco, porque le pagamos de más. Y ahora vamos con el dato del 2020, ¿verdad? Y recordemos que el inventario final del 2019 es con el que inicia 2020. Y ya el resto es y seguir repitiendo la forma donde tenemos las compras, los fletes, los descuentos en compras. El inventario final en el 2020 no tiene ningún error, entonces es lo mismo en el y igual el inventario final de ventas sería de 76 millones en el 2020. Y de 81 en el 2020. Igual. Entonces ahora calculamos las ventas netas, que serían las ventas brutas menos las devoluciones, el costo de ventas. Tenemos la utilidad bruta, los gastos de operación, 30 millones. Eso nos da una utilidad operativa de 130, gastos financieros. Entonces, si lo vemos por el impacto acumulado, al final del segundo año, la utilidad va a ser 130 millones, la utilidad acumulada. Y si lo comparamos con el ejercicio, con los datos equivocados,
Si lo comparamos con los datos equivocados, se comprueba, ¿verdad? Sin realizar gestiones, el error de inventario se compensa. O sea, se compensa al segundo año. Entonces, hasta acá no sé si hay alguna duda. Profe, ahí en el cuadrito están las devoluciones, es que yo no los veo. ¿El qué? Lo de las devoluciones, o no había. Sí, devoluciones sobre ventas. No, en este caso lo que teníamos era descuentos en compras y devoluciones en ventas. Ah, ok. Ujú. Y eso se lo voy a restar a las compras, a las ventas brutas, ¿verdad? Sí, las ventas brutas, ¿verdad? Que acá, bueno, acá lo que hicimos fue netearlo. Ujú. Pero si ustedes igual lo quieren poner ventas brutas menos devoluciones y luego el resultado, también lo pueden hacer, no hay nada en contra. Ok, profe. No sé si queda por ahí alguna duda, chicos, con el repaso de inventario. Todo claro, profe. Ok, perfecto, chicos. Y así en forma de comentario de cierre, ¿verdad? Alguien puede decir, profe, pero ¿en qué casos interviene el fisco? Quieran que el fisco a veces sí interviene y cuando interviene son cosas serias, ¿verdad? Obviamente, tal vez a nivel judicial son muy pocos los casos que llegan a juicio, ¿verdad? Muchas veces se resuelven por vía administrativa, pero por ejemplo ahí cuando escuchen el video del que les compartí de planta y equipo de la clase del cuatripasado con el profe Diego Duque, ¿verdad? Por ahí tocamos el tema de lo que pasa en agricultura, ¿verdad? Que por ejemplo cultivos como el café, cacao, entre otros, que no son tan inmediatos, ¿verdad? Por ejemplo, y el frijol es muy fácil porque usted lo siembra hoy y en 90 días ya tiene cosecha. Igual el maíz, usted lo siembra hoy, a 75 días ya tiene cosecha. Pero otro tipo de productos agrícolas no tienen esa, ¿verdad? Son de un poco más largo plazo, de 2, 3 años para ya que empiecen a cosechar, pero usted empieza a invertir plata, ¿verdad? Y no son pesetas lo que se invierten. Pero antiguamente, previo a cuando no existía esa normativa contable en el país, y las empresas pobrecitas, las agrícolas, ¿verdad? Porque decían, este año vendí 0 colones y tuve gastos por 500 millones. Y les decía Hacienda, ay, pobrecito, sí, venga, yo le acepto esa pérdida, difiérala en el tiempo. Entonces, cuando las empresas ya empezaban a vender y a tener ganancias, decía, sí, pero vea, tengo este escudo fiscal que usted me autorizó por los primeros años donde yo no vendía porque apenas estaba la semillita ahí germinando. Resulta que ya con el establecimiento de la ANIC 41 de activos biológicos, la norma dice, no, señores, eso no es gasto, eso se llama preinversión, ¿verdad? Porque usted está invirtiendo plata en las plantas y cuando ya la planta sea óptima para cosechar, y le va a durar 20, 30 años, ¿verdad?
por ejemplo, el café, que creo que el café son 20 años que duran, o 20 o 30 años, entre otros cultivos, ¿verdad? Que tienen una cosecha, cosechan por bastante tiempo. Obviamente, tema aparte ya la curva, ¿verdad? De poco al inicio, en su término medio bastante productivo y ya entra un punto donde se empieza a trabajar la sustitución para evitar que escasee el producto, ¿verdad? Pero eso es, al final es entonces la norma dice que no, que eso que usted mientras está sembrando las plantitas, alistando la tierra, echándole el abono, ¿verdad? Eso no son gastos, eso se llama preinversión, eso se capitaliza, eso va a una cuenta de activos en desarrollo. ¿Y qué era lo que hacían fue lo que hizo Hacienda? Puso un plazo, como para el 2010, una cosa así, que ya es la norma tenía que estar siendo aplicada, ¿verdad? Dio como una prórroga para que las empresas hicieran los ajustes. Y en ese entonces, uno de los colegas, bueno, que aquel entonces era profesor mío, él nos contaba la historia, que ellos en la auditoría, ¿verdad? Le venía diciendo a la empresa, empiecen a implementar, vea, yo sé que Hacienda dio prórroga, pero adopten la norma, da que recuerden eso también para el día de mañana que ustedes sean consultores o los de contaduría si trabajan en un despacho auditando. El auditor en la práctica privada recomienda. Quien tiene capacidad de disposición es un juzgado o la Contraloría General de la República, ¿verdad? Que para los que trabajamos en el sector público, dice, cuando ya viene un por tanto de la Contraloría, no es que si queremos, es que nos toca acatar, ¿verdad? Salvo que sea impracticable por alguna cosa, entonces uno le refuta la decisión al ente contralor, pero en la práctica privada, el despacho recomienda, ¿verdad? El auditor recomienda a su cliente, ¿verdad? Como parte de la asesoría. Entonces, ellos le decían, vea, implementen, adopten la norma, empiecen ya que se los va a llevar el tren. Y dicho y hecho, ¿verdad? La empresa pasaba gas, toda la preinversión la pasaba por gastos hasta que ya llegó Hacienda y dijo, no, ya hay demasiadas prórrogas, hasta aquí ya, o sea, me acabó la paciencia, voy a empezar a revisarles la contabilidad, ¿verdad? Entonces empezó a notar esas inconsistencias en los reportes contables que presentaban los contribuyentes y le empezó a decir a los clientes, no, ese gasto yo no se lo acepto, págame impuestos sobre ese, ¿verdad? Y fue un pleito, ¿verdad? Bastante grande. No es una evasión en sí, sino que es lo que se llama un traslado de, de, de gastos, ¿verdad? Y entonces en ese entonces el profesor nos decía que, y les tocó sentarse a negociar hasta con el mismo viceministro de Hacienda, ¿verdad? Porque la asesoría del despacho les decía, vea, pueden meter pleitos, porque estamos vivimos todavía, gracias a Dios, en un estado de derecho donde podemos recurrir las decisiones administrativas, pero dice, van a perderlo en cada instancia, que dice, lo que harían es, dice, y alargar el proceso, pero al final sale más caro porque les van a dar sin lugar el reclamo y les hacen pagar lo que le llaman las costas procesales, ¿verdad? Que es como el gasto de hacer perder el tiempo a los jueces. Entonces dice, aquí es negociar. Entonces tuvieron que hacer un arreglo de pago como por 600 millones de colones en aquel entonces. ¿Verdad? Estamos hablando de hace unos 10 años atrás. Entonces, en ese tipo de situaciones es que interviene el fisco, ¿verdad? Tampoco es que el fisco sea como una policía que llega ahí disparando, ¿verdad? Y luego pregunta, pero sí tener pleitos con el fisco es cosa seria. Entonces, igual entonces acá, en este ejercicio, ven, si el fisco no nos pilló y nosotros nos quedamos callados, a partir del tercer año ya todo vuelve a caminar en orden, ¿verdad? En el tanto no volvamos a incurrir en errores. Entonces, no sé si queda por ahí alguna duda, jóvenes.
No, profe, todo estaré claro. Y verdad, entonces, y esto sería, ¿verdad? Ahí traten de ponerse al día y repasar esa. Igual yo explico el tema y retomo lo importante. Y básicamente propiedad, planta y equipos igual que un inventario, ¿verdad? Y lo que estábamos diciendo ahorita, inventario, que es factura, impuestos y otros costos necesarios para darle la ubicación, ¿verdad? Y las condiciones de funcionamiento. Y sucede igual con una máquina, ¿verdad? Digamos, si yo tengo una fábrica, por ejemplo, y voy a sustituir un equipo, y es igual, el costo, bueno, ya lo negocié puesto en puerto, en mi puerto, y ahora sí, ¿verdad? Paga aduana, pague el transporte de la aduana. Que la empresa me dice, para efectos de garantía, yo le cobro el ensamblaje. Si no la ensambla un técnico mío, pierde la garantía. Ok, ¿cuánto es el ensamblaje? $50,000, listo, se los pago. Entonces, ese costo de ensamblaje, la capacitación. Que me dice el ingeniero eléctrico que hay que cambiar la instalación eléctrica. Ok, ese costo de la instalación lo asume la máquina, ¿verdad? Porque si yo no cambio el cableado y la máquina no me va a funcionar. Entonces, vean que al final el concepto, el principio es el mismo, factura más los costos necesarios, ¿verdad? Entonces, igual si hay que estabilizar, hacer una tapia, todo eso, si cumple ese requisito de que es necesario, le aumenta el valor, ¿verdad? Y si es una construcción y que los permisos municipales y ya por el nivel de obra hay que ir a la SETENA a pedir viabilidad ambiental, entonces todo ese costo de gestión que me cobra la SETENA también es necesario, movimiento de tierra, todo. Entonces, al final, por ciertas consideraciones, ¿verdad? Y que detallaremos más adelante, la norma lo separa de inventario, pero en su esencia es exactamente igual en cuanto al costo de un elemento de propiedad, planta y equipo. Entonces, eso sería todo y nos estaríamos viendo ahora el jueves, chicos. Muchas gracias y que terminen de disfrutar el fin de semana. Profe, solo una consultita. ¿Usted el Sí, jueves pasó lista? Es que yo no me acuerdo. no, pero a mí me queda, cuando yo cierro la sesión, me genera una lista de asistencia. Entonces ahí Bueno, yo con eso yo lo ok. actualizo. Ok. Gracias. Con gusto, Andrea. Hasta luego, profe. Buen día. Hasta luego, chicos. Hasta Nos luego. vemos. Gracias, profe, que tenga un lindo fin de semana. Igual.